Buenas, en el siguiente tutorial sobre tablas dinámicas vamos a conocer cómo filtrar la información que se muestra en una tabla y cómo utilizar el área del informe para filtrar la información y obtener nuevas hojas de la tabla dinámica activa. La creación de filtros en tablas dinámicas es similar a las opciones que ya conocemos de filtrar la información que tenemos en una tabla. Si queréis conocer más información de cómo generar estos filtros, no se olviden de visitar los tutoriales referentes a filtros y filtros avanzados que encontramos en este canal. Empezamos creando una nueva tabla dinámica donde queremos conocer la suma de las ventas y el número de pedidos que tenemos por zona. Una vez creada la tabla dinámica, filtraremos la información que se muestra para solo obtener los datos de la zona oeste y este. Seleccionamos una celda de la tabla de datos y nos situamos en la pestaña Insertar y pulsamos en el botón Tabla dinámica y se nos muestra el cuadro de diálogo de Crear tabla dinámica. Como hemos seleccionado previamente una de las celdas de nuestra tabla de datos, Excel se encarga de seleccionar todas las celdas que se encuentran en nuestra tabla. En nuestro ejemplo, ha seleccionado el rango que va de las celdas A1 a la celda F30 y en la parte inferior de este cuadro de diálogo indicamos dónde se va a crear la tabla dinámica y la creamos en una hoja nueva. Al pulsar en el botón Aceptar, se nos crea el diseño de la tabla dinámica en una nueva hoja. Como queremos conocer la suma de las ventas y el número de pedidos por zona, movemos al área de valores dos veces el campo Ventas y al área de filas el campo Zona. Y modificamos la función en el segundo campo Ventas y elegimos en el cuadro Configuración del campo la función Cuenta. Una vez hemos obtenido los resultados, vamos a filtrar la tabla dinámica. Pulsamos en la pestaña situada al lado del nombre del campo y en el desplegable encontramos dos menús que utilizaremos en los siguientes ejercicios: filtros de etiqueta y filtros de valor. En cada uno de ellos se nos muestran diferentes opciones que iremos viendo y utilizando en los ejemplos de este tutorial. Y en la parte inferior encontramos los diferentes registros que tenemos en el campo Zona. Desmarcando la casilla de verificación que se muestra delante de cada uno de los registros, estaremos quitando estos registros de la tabla dinámica. En este primer ejemplo, queremos que se muestren solo los datos de la zona oeste y este. Solo dejamos marcadas estas zonas, y al pulsar Aceptar, vemos que aparece un icono en forma de embudo en la pestaña al lado del nombre del campo, para indicarnos que hemos filtrado la información de ese campo. Además, se muestra el icono en forma de embudo a la derecha de los campos en el listado de campos, para que nos sea más visual conocer en qué campos hemos insertado un filtro. Para eliminar el filtro que hemos creado, pulsamos de nuevo en la flecha y podemos volver a marcar las casillas de verificación del resto de datos del campo que previamente habíamos deseleccionado, o pulsar en la opción Borrar filtro de zona, y se vuelven a mostrar todos los registros que tenemos en el campo Zona. En el siguiente ejemplo queremos conocer la suma de las ventas realizadas por el vendedor Jiménez en la zona norte. Quitamos el campo con el cual obteníamos el número de pedidos y añadimos el campo vendedor al área de columnas. En este ejemplo queremos filtrar la información de dos campos diferentes. Pulsamos primero en el campo Zona para seleccionar solo la zona norte. Podríamos deseleccionar todas las casillas de verificación que encontramos en la zona y dejar solamente la de la zona norte. El problema es que si tuviéramos muchos registros en este campo, podríamos tardar mucho en quitar todos los registros menos el de la zona norte. Para solucionarlo y encontrar un valor en concreto, nos vamos al desplegable Filtros de etiqueta y se nos muestran diferentes opciones. Pulsamos en la opción Es igual a y se nos muestra el cuadro de diálogo de Filtrar por etiqueta y en el cuadro escribimos el texto norte. Nos situamos ahora en el campo vendedor para insertar el segundo filtro y en el campo dejamos solo marcado el vendedor Jiménez. Y se nos muestra la suma de las ventas realizadas por este vendedor en la zona norte. Si quisiéramos saber qué registros son los que cumplen con los filtros que hemos insertado, hacemos doble clic sobre el valor y se nos muestra una nueva hoja de datos con los registros que cumplen con los criterios que hemos insertado. Siempre que hagáis doble clic sobre cualquier dato de nuestra tabla dinámica, Excel genera una nueva hoja con los registros que cumplen con los valores mostrados en la tabla. Volvemos a la hoja donde tenemos la tabla dinámica
Y ahora, para borrar los filtros, podemos ir a cada uno de los campos y utilizar las opciones explicadas anteriormente. Pero como tenemos varios filtros en la tabla, podemos eliminarlos todos pulsando en el botón Acciones de la pestaña Analizar, y en el desplegable nos situamos en el comando Borrar y pulsamos en el botón Borrar filtros. En el siguiente ejemplo queremos obtener la suma de todas las zonas que terminen por la letra E. Ahora, en vez de filtrar los campos de los títulos, vamos a utilizar el listado de campos que encontramos en la parte derecha de la ventana. Pulsamos en el campo Zona y se nos muestra el mismo desplegable que al pulsar en la flecha sobre el campo. Nos vamos a las opciones de filtro de etiqueta y seleccionamos la opción Termina con, y en el cuadro de diálogo escribimos la letra E. Y al pulsar Aceptar, se nos muestran las zonas que terminan con esta letra. Para eliminar el filtro, pulsamos en Borrar filtro de la zona y volvemos a obtener todos los resultados. Ahora queremos filtrar la tabla dinámica, pudiendo elegir desde un registro hasta otro, es decir, desde la zona norte hasta la zona sur. Pulsamos en cualquiera de las opciones vistas anteriormente y nos vamos al desplegable filtro de etiqueta y seleccionamos la opción Entre y escribimos en el cuadro de diálogo los valores norte y el valor sur. Y al pulsar Aceptar, filtramos la tabla y se muestran estos dos registros y los que se encuentran entre ellos. Eliminamos de nuevo el filtro que hemos insertado. Y ahora solo queremos visualizar en la tabla dinámica las zonas que han vendido más de 25.000 euros. Por tanto, estamos realizando un filtro que depende de los valores que hemos obtenido. Pulsamos en la flecha del campo Zona y nos vamos al desplegable Filtros de valor. Y seleccionamos la opción Mayor que, y en el cuadro de diálogo escribimos el valor 25.000. Y al pulsar Aceptar, se nos muestran las zonas que tienen unas ventas superiores a este valor. Eliminamos el filtro que hemos insertado y ahora queremos obtener las zonas que contengan la letra N en su nombre y cuyas ventas sean inferiores a 10.000 euros. Por tanto, vamos a insertar un filtro sobre el campo Zona y otro filtro sobre la suma de las ventas. Pulsamos en la flecha del campo Zonas y en el desplegable Filtros de etiqueta seleccionamos la opción Contiene. Se nos muestra el cuadro de diálogo y escribimos en el recuadro la letra N. Y al pulsar Aceptar se nos muestran dos registros que cumplen con esta condición. Ahora insertamos el segundo filtro. Volvemos a la pestaña del campo Zona y pulsamos en la opción Menor que encontramos en el desplegable Filtros de valor y escribimos en el cuadro de diálogo el valor 25.000. Y al pulsar Aceptar se elimina el filtro anterior y solo ejecuta el último filtro insertado. Deshacemos el último cambio que hemos realizado y si queremos tener varios filtros en el mismo campo, debemos especificarlo en la tabla dinámica. Para ello nos vamos al cuadro de diálogo de opciones de tabla dinámica, pulsando en el botón Opciones y nos situamos en la pestaña Totales y Filtros, y marcamos la casilla de permitir varios filtros por campo. Y volvemos a utilizar el filtro que generamos anteriormente. Seleccionamos la opción Menor que en el desplegable Filtros de valor y escribimos en el cuadro de diálogo el valor 25.000. Y al pulsar Aceptar, ahora sí que se muestran los registros que cumplen con ambas condiciones. Eliminamos el filtro desde la flecha que encontramos al lado del campo y ahora queremos conocer las dos zonas que más ventas tienen. Para ello, pulsamos en la opción 10 mejores que encontramos en el desplegable de filtros de valor. Y en el cuadro de diálogo escribimos un 2 y el resto de opciones las dejamos igual. Y al pulsar Aceptar se muestran las dos zonas que más ventas tienen. Eliminamos de nuevo el filtro con la opción que vimos anteriormente y ahora queremos conocer las dos zonas que menos ventas tienen. Pulsamos de nuevo en la opción 10 mejores que encontramos en el desplegable de filtros de valor. Y en el cuadro de diálogo escribimos un 2 y seleccionamos la opción Inferiores en el primer recuadro y al pulsar Aceptar se muestran las dos zonas que menos ventas tienen. Eliminamos de nuevo el filtro y ahora queremos conocer las tres zonas donde menos pedidos se han realizado. Añadimos el campo Ventas a nuestra tabla dinámica
y nos vamos a la configuración del campo y seleccionamos la función cuenta. Ahora tenemos dos campos resultantes con valores diferentes. Pulsamos de nuevo en la opción 10 mejores del desplegable filtros de valor e insertamos las siguientes opciones en el cuadro de diálogo que se nos muestra. En el primer cuadro en el desplegable seleccionamos la opción inferiores. En el segundo escribimos 3 para que se muestren 3 valores y en el último cuadro elegimos el campo donde utilizar este filtro. Vemos que en el desplegable aparecen los dos campos de los que tenemos resultados. Seleccionamos el campo cuenta de ventas y al pulsar aceptar no se muestran únicamente 3 registros sino 4, ya que existen 2 registros en los cuales tenemos 5 pedidos y por eso muestra ambos. Eliminamos el filtro de la tabla con las opciones que ya conocemos de los ejemplos anteriores y añadimos el campo producto a la zona de filas de nuestra tabla dinámica. Cuando tenemos muchos campos en la tabla, la información que se nos muestra puede ser muy liosa y los filtros que vayamos a generar sobre cada campo se nos compliquen mucho. Si lo que queremos es obtener unos resultados pero filtrando la información como nosotros queramos, lo mejor es mover los campos al área de filtro o informe. Nosotros movemos el campo producto y el campo zona a este área. Vemos que en la parte superior de la tabla dinámica se nos muestran los campos por los que queremos filtrar la tabla. Esta opción nos permite filtrar los resultados, pero no se muestran en la tabla los registros de estos campos. Por último, lo único que deberíamos hacer es filtrar los resultados que obtenemos pulsando los desplegables de cada campo. Imaginemos que queremos visualizar solo el producto lácteos de las zonas norte y sur. Pulsamos en el desplegable de producto y marcamos lácteos, y en el desplegable de zona, como debemos seleccionar 2 zonas, marcamos antes la opción seleccionar varios elementos, y dejamos marcados las zonas norte y sur. Por tanto, cuando queramos filtrar la información para obtener una serie de resultados, insertamos los campos en el área de filtros o informe, y con esta opción obtendremos tablas dinámicas mucho más claras. Podemos mostrar los campos insertados en el área del informe con otra configuración diferente a la forma predeterminada. Para esto, nos vamos al cuadro de diálogo de opciones de tabla dinámica y en la pestaña Diseño y formato cambiamos en Mostrar campos en área de filtro de informe a la opción horizontalmente y luego hacia abajo. Borramos todos los filtros utilizando el comando borrar filtros que encontramos dentro del botón Acciones borrar. Eliminamos los 2 campos del área de filtros y como no tenemos ningún campo en este área, al pulsar en el desplegable de opciones que encontramos en el botón de tabla dinámica, la opción Mostrar páginas de filtros de informe no está accesible y aparece desactivado. Insertamos el campo producto en el área de filtros y esta opción aparece accesible. ¿Qué es lo que hace? Genera una hoja diferente para cada valor que tiene en la tabla, es decir, nos genera la tabla dinámica que tenemos activa en una nueva hoja con el nombre de cada uno de los productos que tenemos. De esta manera podemos generar de forma rápida nuevas tablas dinámicas de varios vendedores, ciudades, etc. Pulsamos en la opción Mostrar páginas de filtros de informe y se muestra el cuadro de diálogo donde debemos seleccionar el campo producto. Y al pulsar aceptar, genera una hoja diferente para cada producto, una para bebidas, otra para lácteos y otra para verduras, con la tabla dinámica que teníamos generada. Eliminamos las hojas que se han generado utilizando la tecla de control para seleccionar varias hojas. Y mediante el menú contextual, eliminamos las hojas mediante el comando eliminar. Añadimos de nuevo el campo zonas al área de filtros. Y volvemos a seleccionar la forma predeterminada de mostrar los campos en el área de filtros o informes. Si utilizamos la opción Mostrar páginas de filtros de informe y el campo que vamos a utilizar está filtrado, Excel solo creará las hojas de los datos que tenemos filtrados. Seleccionamos en el campo zona las zonas norte y sur. Y pulsamos en la opción Mostrar páginas de filtros de informe.
Se muestra de nuevo el cuadro de diálogo, pero esta vez aparecen los dos campos que tenemos en este área. Seleccionamos el campo zona y al pulsar aceptar genera solamente las dos nuevas hojas con los datos de nuestras tablas dinámicas de las zonas norte y sur. En todos estos ejemplos que estamos realizando, hemos creado los filtros sobre los campos insertados en la tabla dinámica. En el siguiente tutorial utilizaremos la opción de segmentación de datos que nos permite filtrar los datos de la tabla dinámica sin que el campo tenga que estar insertado en la misma. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo filtrar los valores de un campo en una tabla dinámica y cómo utilizar el área de filtro o informe en Excel 2019. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!